Hablaremos acerca del calor latente y equilibrio térmico. Bien, el calor latente nos dice que es la cantidad de energía que se requiere para que una sustancia cambie de estado sólido a líquido, o mejor llamado calor de fusión, o también de líquido a gaseoso, conocido como calor de vaporización. Bien, aquí tenemos un gráfico ilustrativo y nos dice lo siguiente. Cuando un líquido quiere pasar de este estado al sólido, el proceso se llama solidificación, mientras que si tenemos un sólido y quiere pasar esta sustancia a estado líquido, se llama fusión. Y si el líquido se va a pasar a un estado gaseoso, se llama vaporización. Básicamente, en este proceso nos enfocaremos en la clase de hoy. La ecuación del calor latente es igual al coeficiente de calor latente multiplicado por la masa. Recordemos que como el calor es lo mismo que energía, se mide en unidades de joules o calorías, mientras que el coeficiente de calor latente se mide en joules sobre kilogramos o calorías sobre gramos. El equilibrio térmico. ¿A qué se refiere el equilibrio térmico? El equilibrio térmico trata de analizar cuando dos sustancias diferentes, por ejemplo el agua fría y el agua caliente, que están a temperaturas diferentes, al mezclarse mantienen una misma unidad de temperatura después de haber transcurrido una unidad de tiempo. Y el equilibrio térmico, o también conocido como principio cero de la termodinámica, tiene como ecuación lo siguiente: que el calor absorbido por el líquido es igual al calor cedido por otro líquido o sustancia. En este caso, la sustancia que absorbe el calor sería el agua fría y la sustancia que cede el calor sería el agua caliente. Al estar en un estado de equilibrio térmico, como resultado tenemos el agua tibia. Bien, para deducir la ecuación tomamos en cuenta que el calor o calorimetría tiene como ecuación masa multiplicada por el calor específico multiplicada por la variación de temperatura. Recordemos que la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos temperatura inicial. Y como no siempre van a ser la misma sustancia, entonces el calor del segundo cuerpo tendría como masa 2, calor específico 2 y intervalo de temperatura. Bien, vamos a deducir esta ecuación porque tal cual está aquí no la vamos nosotros a trabajar, sino que vamos a utilizar una ecuación mucho más reducida para poder simplificar nuestro procedimiento. Entonces, procederemos a hacer lo siguiente. En la primera parte de la ecuación nos va a quedar absolutamente todo de la misma manera. Es decir, la masa 1 por el calor específico 1 multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso será igual a, vamos a intercambiar, como esto es un producto, podemos cambiar los factores. Entonces nos queda menos temperatura final menos temperatura inicial por masa 2, calor específico 2. Bien, aplicamos la propiedad distributiva entre el signo negativo y los términos que están dentro del paréntesis y obtendremos lo siguiente. En la parte izquierda de la ecuación nos sigue quedando masa 1, calor específico 1 por temperatura final menos temperatura inicial. Y al multiplicar estos valores obtendríamos que la temperatura final es negativa y menos por menos resulta más temperatura inicial por masa 2, calor específico 2. Bien, en la segunda parte tendríamos que esto es igual al producto entre menos temperatura final y menos por menos nos da más temperatura inicial por masa 2, calor específico 2. Bien, ordenando un poco la ecuación obtendríamos como resultado masa 1 por calor específico 1 multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial, y ordenando en la segunda ecuación los términos nos quedaría masa 2 por calor específico 2 multiplicado
por la temperatura inicial, siendo el valor positivo primero, menos la temperatura final. Bien, y esta es la ecuación que utilizaremos para desarrollar cualquier problema en el cual nos pide determinar el equilibrio térmico.